con un objeto distinto. 1986. Donsbach, en su conferencia inaugural del evento del 2005 de la ICA, la International Communication Association. Esta es una de sus tesis que plantea, de las que yo les comenté. Los estudios de la comunicación tienen un conocimiento lógico y preciso en muchas áreas, pero se tiende a perder orientación normativa en la investigación empírica. Desde este punto, hacer investigación empírica sin metas normativas, teóricas, es decir, desde un marco teórico, se puede convertir fácilmente en una actividad arbitraria, irrelevante y aleatoria. En el texto del 2010, que es el Handbook of Communication de Charles Berger, ellos hacen una propuesta interesante y dicen, a ver, lo que tenemos que hacer es reconocer la necesidad no de recuperar los debates anteriores, sino de confrontar las propuestas existentes, dado que la confrontación empírica, obviamente de teorías, es precisamente un signo de la vitalidad y la dinámica de una empresa científica. Entonces, contrastamos nuestros marcos de referencia, por ejemplo, a la hora de hacer investigación, y empírica quiere decir también investigación sobre teoría, porque al final de cuentas uno puede convertir a la teoría en un objeto de conocimiento, y es tan empírico como cualquier otro objeto. Entonces dicen, ok, recuperamos por un lado los debates, pero no solo se trata de eso, se trata de poner ahorita en contraste esas otras perspectivas, porque eso es una de las posibles respuestas al debate de los años 50 sobre la fundamentación, la muerte y la vitalidad de un campo académico. James Anderson, en este libro maravilloso que se llama Epistemología de la Comunicación, pone el énfasis en los procesos de enseñanza y argumenta que la construcción del conocimiento se encuentra determinada en primera instancia por mecanismos que han regulado y normalizado la producción académica dentro de una fórmula que permite la destrucción de sistemas conceptuales. ¿Qué es esto? Como el ejemplo que di ahorita de Verón, entonces que uno agarra un concepto y agarra otro concepto de acá y los opera y los mezcla ahí en un marco explicativo, pese a que las tradiciones a veces vienen de posiciones completamente distintas. Por ejemplo, como mezclar a John Searle, un realista, con Berger y Buchmann, constructivistas, y decir que son lo mismo, y trabajar en el mismo marco. ¿En serio? Si uno está plantado exactamente en contra del otro, y yo los integro. Y lo que dice Anderson es, eso nosotros no solo no lo estamos enfrentando, hemos normalizado esos procesos dentro de una fórmula que permite la destrucción de los sistemas conceptuales o inhibe su construcción en beneficio de la reproducción de un quehacer científico. Y ahí están las agendas de investigación de los centros de investigación, donde se repiten los autores y se repiten los autores y se repiten los autores y se repiten los objetos de conocimiento y se repiten los objetos de conocimiento y el proceder sobre ellos, lo cual ha generado no solo que los problemas de la fundamentación epistemológica no sean recuperados, sino que su recuperación sea irrelevante. Si trabajamos bajo la lógica de que efectivamente hay una ruptura, cuando vemos macro teorías, uno instantáneamente sospecha y dice, no, a ver, eso no puede ser, no sirve para nada. Pues claro que no sirve, porque no están tejidos los puentes. Entonces, cuando aparecen estas macro teorías, se mueven en el espacio académico que tiene que ver con el campo de la comunicación, perdón, el campo de las teorías de la comunicación como campo. Ahora sí lo digo. Quizá deberíamos volver a empezar, ¿no? Bueno, ya para concluir, suena un poco a catástrofe, no creo que lo sea, el hecho de poderlo reconocer y poderlo nombrar ya es un gran avance y uno tiene que tomar posición frente a eso, es decir, si acepta que esta es una ruptura infranqueable o si acepta que sobre la ruptura se pueden tejer puentes. Y entonces uno se vuelve apocalíptico o integrado, como decía Humberto Eco. ¿Por qué meterse en la reflexión teórica? Es decir, ¿vale la pena? A veces uno piensa y dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Se afecta o es un mero divertimento? Ponerme a reflexionar que si la teoría, que si ruptura, que si la historia, que si este autor dijo esto, que si este dijo esto, que si este se contradijo, que si este marco trabaja de esta manera, que si este autor trabaja de otro.
que si esta genealogía sí sirve, esta genealogía rechaza lo que es. ¿Por qué eso? ¿Para qué sirve la teoría? Es decir, en los estudios de la comunicación y supongo en otros estudios también. No es un divertimento, es decir, no es un ejercicio únicamente meramente reflexivo por el gusto de reflexionar, es que toda fundamentación teórica y principio explicativo tiene consecuencias prácticas en la vida, y tiene consecuencias prácticas tanto en la fundamentación de un campo científico como en la vida, en la práctica misma. Entonces, y la teoría, pues, ¿a qué me ayuda a explicar mi vida? Si no te ayuda a explicar tu vida, entonces la teoría no te sirve. Entonces, ¿quiere decir que la teoría no sirve? No, quiere decir que o no supiste entender la teoría, o esa teoría a ti no te está funcionando. Por eso tenemos una gama tan amplia de perspectivas teóricas. Y entonces la teoría es un divertimento. No, es que la teoría lo que uno hace es tomar posición explicativa desde nuestros contextos sobre el fenómeno comunicativo. Y la posición que uno toma lógica sobre el fenómeno comunicativo será lo que defina las prácticas sociales que vamos a asumir frente a esos objetos de conocimiento y a esos fenómenos comunicativos, sea cual sea su naturaleza, sea mediática, sea interpersonal, sea terapéutica, sea la que sea. Por eso, esta frase de estos autores a mí me parece sumamente interesante. Y dicen, los teóricos están prestos a defender la dimensión práctica de su estudio de la teoría. Es decir, los teóricos dicen, no, pues la teoría es importante porque es importante, por eso. Si la teoría por la teoría, no se trata de un teorizar por teorizar. Al argumentar que nuestro conocimiento acumulado sobre las teorías de la comunicación tiene repercusiones allá afuera, en el mundo real, donde suceden las cosas. Pero la frustración que usualmente acompaña esa defensa, junto con el vigor con el que tendemos a hacerla, nos aleja más de lo que nos acerca. ¿Cómo podemos decir que nuestro pensamiento es mejor para la práctica de la comunicación, sea la que sea? Y ya no toqué este punto, pero también tiene que ver con el campo profesional de la comunicación. Si no estamos dispuestos a pensar qué es lo mejor en la teoría de la comunicación, qué es lo mejor en nuestros propios marcos explicativos, qué es lo mejor en la exposición epistemológica, ontológica, teórica que tomamos frente a los objetos de conocimiento, que en este caso es la comunicación. El discernimiento es, por lo tanto, un componente integral de la teoría de la comunicación y la práctica. Y la práctica, no solo la teoría, y la práctica, lo que sea que vayan a hacer. Y en un sentido general, del mantenimiento de una disciplina de la comunicación vibrante y sobre todo socialmente relevante. El problema es que estas fuertes rupturas nos han alejado de esto, es decir, nos han alejado de la relevancia social. Entonces, ¿a mí para qué me sirve Claude Shannon si voy a hacer un proceso de intervención social, de gestión, de comunicación pública? Si no está funcionando, quiere decir que no está funcionando, y entonces que no tenemos un campo, ni siquiera una disciplina vibrante y mucho menos socialmente relevante. Es decir, el relativismo teórico tiene distintas expresiones, no es un relativismo, hay formas de relativismo teórico. Algunas se expresan en procesos de investigación, otras se expresan en la reconstrucción histórica de nuestra disciplina, algunas más se expresan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y algunas más en la práctica profesional. De la que he hablado yo el día de hoy, que quiero compartirles, es únicamente la que se mueve en la dimensión de la investigación de la comunicación. Faltaría hacer investigación, valga la redundancia, más detallada para ver qué está sucediendo con esto en los procesos de institucionalización y en los procesos de formación, y eso qué consecuencias está teniendo en la práctica profesional, porque ahí es donde se cuestiona fuertemente nuestra relevancia académica. Cierro entonces con un autor que a mí me parece uno de los teóricos fundamentales y más importantes en los estudios de la comunicación, que es Manuel Martín Serrano, en su libro que publicó en 2007, que se llama La comunicación, la vida y la sociedad, y donde en su introducción dice algo que me parece maravilloso. El antropocentrismo, esta mirada ensimismada, no ha impedido el desarrollo de los estudios evolutivos referidos a la comunicación, solo los ha desaprovechado para la creación teórica, como ustedes se pudieron haber dado cuenta con las láminas anteriores. Se dispone de materiales suficientes para pensar sobre los orígenes y las funciones de la comunicación humana y de la comunicación animal, y sobre las relaciones y diferencias que existen entre ambos.
No tiene sentido que la teoría de la comunicación siga reproduciendo cortes artificiosos. Por cierto, cortes que hemos institucionalizado. Es exactamente lo que decía Craig. Mi propuesta del metamodelo de las 7 tradiciones teóricas tenía la intención de que se debatieran, que lo criticaran, que le pegaran, que lo regañaran, que generara un debate académico. Sucedió exactamente lo contrario. Se adoptó y se institucionalizó. Y mucho de eso es lo que leemos en nuestros libros ahora. El análisis de la información disponible permite emprender una tarea tan compleja como inaplazable para las nuevas generaciones. Construir el marco teórico que necesitan los estudios de la comunicación para estar donde están las ciencias. Si aceptamos la ruptura, esos marcos en realidad ya han sido propuestos, pero han resultado ser irrelevantes, porque no se enseñan y porque no se usan en la práctica de investigación. Y cada propuesta de estas macrointegraciones siempre es vista con sospecha, claro, porque no están los puentes tejidos y hasta la fecha no han podido dialogar con el campo específico de la investigación de la comunicación. Y entonces, insisto, el trabajo reflexivo o metarreflexivo sobre la construcción teórica y los procesos de investigación no es un divertimento, es una urgencia para reevaluar qué es lo que estamos haciendo desde la docencia y la investigación en nuestros propios procesos de construcción de conocimiento. Insisto, la teoría tiene una aplicabilidad práctica, es decir, guía, nos da rutas de acción en el mundo y también en el mundo reflexivo. Bueno, muchísimas gracias. Dejo un espacio para preguntas y diálogo. Gracias, Carlos. En estos más o menos en un mes para acá, vino varias veces Jesús Galindo a la maestría, al seminario, y vino esta semana a dar una sesión de trabajo en las jornadas académicas sobre jóvenes y Facebook. Además vino a presentar 2 de sus libros de la ingeniería social, uno sobre el deporte y otro sobre la promoción cultural. La visión de Jesús es interesante en relación a cuando habla de la cibercultura y las redes sociales en varios sentidos. Lo que quiero destacar para enmarcar lo que escuchamos el día de hoy con Carlos es aquella idea que dice Jesús, y estoy hablando de Jesús por hablar de un autor cercano a gente que ha estado cerca de él, los alumnos de la maestría y otras gentes que estuvieron en la conferencia actual de hace unos días, sería en el sentido de que las ciberculturas se empiezan a convertir en una ecología social que nos habla de varias cosas. Una de ellas es que empieza a ser una ecología dominante, ¿no?, en la vida social. Es decir, hubo un tiempo en que nos podía haber valido gorro entrarle a la discusión de las ciberculturas, pero ahora no, porque ya está muy metida en el tejido social. Y digamos, ya la cibercultura no es de un área disciplinar o profesional muy específica. Si desde un principio su concepto ha sido variable, abstracto, su vida y su impacto en la vida social y psicológica y simbólica de la gente no lo es. Y se está diseñando y construyendo. Y por otro lado, ¿quién se encarga de la cibercultura? Producir, entender, estudiar. Pues tampoco hay claridad en esto. Es una vida más allá de las fronteras disciplinares y de las teorías de las profesiones. No necesariamente los ingenieros, aunque son los únicos profesionistas a quienes les vemos un departamento que se llame algo similar. Entonces, ¿quién chingados está entendiendo eso? Nadie. Y sin embargo nos está desbordando. Y el núcleo, uno de los núcleos de entender las ciberculturas es que es una parte de la vida social eminentemente comunicativa. Es decir, si no entendemos las pautas comunicativas de la vida social que emanan de varios formatos y sobre todo de las ciberculturas,